Juan Yadó, economista, consultor en asuntos turísticos del país, un hombre del primer plano en el análisis económico-social. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, lo primero es que dan una visión de cómo ve la institucionalidad del país, cómo ve la situación económica. Dicen que los números siguen siendo buenos, aunque parece que empieza como a haber una cierta contracción del crecimiento en estas últimas Y que el semanas. Pero turismo bueno, sigue bien. danos tu visión de la situación. Gracias por invitarme. Yo pienso que hay luces y sombras en el panorama. En el aspecto político, para mí es una gran sombra que el país esté abocado a una modificación constitucional. Para mí eso sería un gran paso de retroceso en el desarrollo de nuestra democracia. Porque a mi juicio, dadas las circunstancias que se han dado en los últimos años con relación el fenómeno abrasador de la corrupción, lo que más le conviene al país es una alternancia en el poder. Y si la modificación constitucional se hace para prolongar el periodo de gobierno del presente partido de gobierno, a mí me parece que sería muy lamentable. No hay que olvidar que esta opinión la comparte el 58% de los encuestados en la última encuesta de Gallup. Es decir, el 58% del electorado preferiría un partido diferente En el gobierno. en el gobierno para el próximo periodo de gobierno. Y en consecuencia, ese es un nubarrón sobre la situación nacional, de una posible modificación constitucional, que es de gran preocupación y de Bueno, en mucho esa lamentar. encuesta la oposición a la reforma de la Constitución llega creo que al 68. 68.3, sí, así Y salió. lo que dicen que no votarían, aún si lograra la reforma de la Constitución, también andan por el 60 y pico largo, que dijeron que no votarían por Danilo si lograra modificar la Constitución. Sí, pero las encuestas dan un retrato de lo que es el sentimiento popular en un momento dado y no podemos confiarnos en que eso va a permanecer así, porque hay muchos métodos de persuasión para que la gente cambie de opinión. En consecuencia, lo que debemos tomar en consideración es qué es lo mejor para la democracia dominicana. Y vuelvo a repetir que a mi juicio personal lo mejor es una alternabilidad en el poder en los actuales momentos. Los que promueven la reelección presidencial presentan como argumento fundamental que Danilo, durante el gobierno de Danilo Medina, los dos periodos de gobierno de Danilo Medina, la economía ha crecido y sigue exhibiendo un crecimiento espectacular. Si lo se compara con lo que está pasando en otras naciones de la región y del mundo. Nosotros estamos situados entre los 10 países de mayor crecimiento del mundo y entre los 3 más importantes de América Latina. ¿Cómo explicar esto? Bueno, yo, eh, yo no dudo de que el crecimiento económico se ha materializado, tal y como lo reportan las agencias internacionales. Ciertamente ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero eso me trae a colación lo que sucedió una vez con el rey de Bután, un paisito de las montañas, por allá, por las montañas del Himalaya, a quien le preguntaron sobre el PIB de su nación. Y él dijo que lo principal para él no era el Producto Interno Bruto, sino la felicidad nacional bruta, es decir, Su de pueblo. su población. Y en nuestro caso, las agencias internacionales también han reportado que la desigualdad social aquí no se ha reducido. La reducción de la pobreza ha sido relativamente poca con relación al crecimiento del PIB. Es decir, que lo que ha habido es una mayor concentración de la riqueza. Y en consecuencia, yo no me congratulo por esas altas tasas de crecimiento del PIB. Bueno, pero los economistas y los políticos oficialistas no resaltan suficientemente que los mayores elementos de cierto crecimiento en el ingreso nacional
no son de producto de la gestión del gobierno local, son exógenos. Por ejemplo, las remesas han crecido más de un 75% en los 7 años de que lleva el gobierno de Danilo. El endeudamiento, 100% de endeudamiento, ¿verdad? Ha crecido zona franca, turismo e inversión extranjera. Son factores extranjeros, son exógenos, casi todos. Pero las remesas supusieron el año pasado más de la mitad del monto de los ingresos fiscales. Fueron 6.500 millones de dólares, son 325.000 millones de pesos. Sí. Sí, las remesas obviamente han tenido un boom en los últimos años, especialmente porque la economía de los Estados Unidos Exacto. ha estado muy saludable. El desempleo en los Estados Unidos está más bajo que en los últimos 50 años. Es decir, en parte el crecimiento de las remesas es un producto de eso, porque en Estados Unidos es que se concentra. Y 7, 8 años consecutivos crecieron. Exactamente. Es decir, que mucho. eso es entendible y no tiene nada que ver con la gestión del gobierno local. Es un asunto de un efecto colateral de la economía de los Pero bueno, Estados Unidos. esa incertidumbre política, esos conflictos, porque todo el mundo sabe que para pasar la reelección hay que comprar votos y hay que destruir los partidos, debilitarlos, acabar con lo poco que queda el Partido Reformista, fracturar al PRM con el dinero público y después todo eso no pudiera tener efecto sobre la situación, la estabilidad económico-social del país. Hay un peligro de que sí, porque yo pienso que el clamor en contra de una modificación constitucional para una posible reelección en esta ocasión es mucho mayor y más intenso que lo que fue en el 2015. No solamente porque los entes de la sociedad civil así lo han manifestado, sino porque también el electorado ha reportado un nivel de hartazgo con la gestión del partido de gobierno y porque las encuestas te dicen que hay una expectativa de que haya un cambio en el gobierno del país. Bueno, hay otra diferencia, que en el 15 lograron un acuerdo interno porque esta vez se ve más difícil y pudiera hasta conllevar costos en el mismo partido de gobierno, ¿no? Ciertamente, yo coincido con la opinión de un director de diario nacional que dice que él no espera un rompimiento en las filas del partido de gobierno en vista de que hay una posibilidad de que un triunfo de la oposición no solamente dé al traste con las mieles del poder para los que actualmente detentan el gobierno, sino que también amenace con la cárcel a una cantidad de dirigentes del partido de gobierno. Y yo pienso que sería suicida para ellos, en ese sentido, fracturarse. Yo creo que van a mantener la unidad. Es posible que se pongan de acuerdo, pero podrá ser igual que la vez pasada, para que Danilo siga a Leonel, que está mandando más de 100 generales al altar de la patria a proclamarse en contra. Va a decirle a esos generales mañana, lo mandé para allá, pero yo me quedo de brazos cruzados. Las interioridades del partido de gobierno no son de mi particular conocimiento. Pero la lógica indica que él está plantado medio de la calle, a diferencia de... En el 15 tuvieron que hacer un acuerdo. ¿Hay posibilidad de ese acuerdo? Claro que hay, pero igual que el año pasado, que hace 4 años. O sea, un acuerdo del desacuerdo. Hay un estribillo muy popular en nuestro país que dice que en política todo es posible. Todo es posible. Juan Yadó, usted es experto en turismo y el turismo ha estado en primera plana en estos días a propósito de algunos acontecimientos que han afectado al sector, muerte, golpiza, de algunos turistas, sobre todo norteamericanos. ¿Afecta esto Hoy lo de David Ortiz también ha sido de mucho impacto. Sí, se le agrega a los todo medios. esto.
Hay informaciones de que se ha reducido sustancialmente. Hay gente que ha cancelado, muchos grupos han cancelado sus reservas en hoteles. ¿Cómo anda? ¿Usted qué sabe de eso? Mi percepción es de que ciertamente los últimos acontecimientos negativos asociados con el flujo de turistas al país han tenido un impacto, pero no ha sido un impacto devastador. Devastador no es. No, no, y no creo que eso dure mucho tampoco. Pero ha habido algunos. Sí. Las versiones circulan. Me han llegado informaciones de que han habido cancelaciones, principalmente de nuestro principal mercado emisor, que es Estados Unidos, y Canadá. Norteamérica es nuestro principal. Entre los dos es un 62% de los turistas que nos visitan. Yo tengo confianza en que esto será una situación pasajera. En otros países donde hay una dependencia del turismo significativa, como es el caso de Egipto y Túnez, por ejemplo, han sucedido peores cosas. Mucho, muy grave, pero perdieron un montón. Perdieron mucho dinero, pero... Muchos millones de turistas perdió Egipto y perdió no solo Egipto y Túnez, sino Turquía también. Pero Turquía por los atentados terroristas. Sí. Asimismo, es decir, han tenido unos impactos dramáticos sobre... Y dicen que una parte de esos 20 millones de turistas que se perdieron entre Turquía y Egipto en 2 o 3 años beneficiaron a nosotros porque la gente buscó otros lugares para donde ir. Ciertamente, igual que con la guerra de Ucrania, en el este de Ucrania. Pero hubo un atentado, por ejemplo, en Túnez, donde mataron 36 turistas británicos. Sí. Ya Túnez, el turismo de Túnez ya se ha recuperado, igual que el de Egipto. Y en Turquía se está recuperando. En Egipto hubo el derribamiento de un avión donde pero no han vuelto todavía ni cerca de donde estaban. No. Se están recuperando. Se están recuperando. Por el otro lado, yo te puedo citar las estadísticas de México, por ejemplo. México es un país que está recibiendo unos 36 millones de turistas al año. Y según estuve leyendo en un boletín de turismo, en los últimos 81 meses ha habido una disminución de un 5% como consecuencia de los eventos de violencia que se registran en México. Es decir, que ha tenido un impacto negativo en México. Bueno, ayer alertaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los turistas de ese país que cuidado con ir a Cancún ahora, porque mataron 8 personas. En una zona donde no ocurre con frecuencia esto. Cancún ha registrado una baja sustancial de más de un 10% del flujo en los últimos meses. No solamente como consecuencia de los sucesos de violencia, sino también por el sargazo. Sí, que las playas han estado afectadas. Y por la erosión de las playas, es decir, en Quintana Roo, que es el estado donde está ubicado Cancún y Riviera Maya, el 25% de las playas han desaparecido como consecuencia de la erosión que está asociada a su vez al cambio climático. ¿Qué cosa? En Cancún han tenido que importar arena de Marruecos. A Marruecos le sobra la arena. Sí. Es decir, que no es solamente la violencia, pero de cualquier modo, lo que los dominicanos tenemos que tener en cuenta es que cuando tú tienes un flujo de visitantes que sobrepasa ya los 6,5 millones de extranjeros, hay algunos sucesos que van a seguir sucediendo. Habrá gente que se suicida, habrá gente que le da un infarto cardíaco mientras duerme, habrá gente que... Se lo pica un mosquito y... Sí, tiene un ataque de alergia o una reacción Pero mala. ¿cómo usted ve el manejo que le ha dado tanto el sector turístico como el Estado Dominicano a esta situación que se ha presentado ahora? ¿Qué recomendaría para afrontar mejor la situación? Hay algunos que de una vez dicen que es una conspiración contra el país y uno dice, bueno, o sea, una serie pueden ser fortuitos estos acontecimientos o graves como el caso de David Ortiz, que no es, bueno, es un acontecimiento muy grave en términos internacionales. Ese es el más grave. Para la imagen de la seguridad del país. Es el más grave. Ciertamente, sí. Ese es el más lamentable y el más grave.
Yo pienso que las autoridades están reaccionando de una manera adecuada. El único anuncio específico que se ha hecho, han habido dos anuncios. Uno del ministro de Turismo que dijo que ordenaba por una resolución del ministerio que se instalaran cámaras de seguridad en todos los hoteles y dieron 60 días para eso. Él también... Pero eso no es grave, porque se supone que eso existe, debió de existir en los hoteles. Pues no existía. Es decir, en enero de este año, el presidente Medina dictó un decreto ordenando la elaboración de un plan de seguridad turística. En febrero. Eso fue en enero. Dio 3 meses en el decreto para que se elaborara. Involucró a una serie de entidades de gobierno en eso. Hasta ahora que yo sepa... Eso fue después que había ocurrido ya el asalto, el atropello, la golpiza contra una señora norteamericana. No, porque... Fue en enero. No, lo de la señora americana fue en mayo. No. O por lo menos ella salió a la luz con el asunto. Salió en mayo, pero sí. El hecho ocurrió en enero. Sí. Lo que ocurre es que las autoridades no lo revelaron, ni ella tampoco, pero fue en enero. Y fíjense que el gobierno le había prometido al esposo, según él dijo, que a más tardar en febrero, principio de febrero, le iban a rendir un informe, lo cual no ocurrió. Sí, bueno, también no se han rendido informes sobre las otras muertes que han ocurrido en diferentes hoteles. Y hubo una que se dilataron mucho, por ejemplo, la pareja que se dicen que se cayó al mar. Bueno, sí. Ella murió en tierra, lo encontraron cadáver en tierra y él en el mar, que lo que dejó también duda. Gracias. Una pareja americana, ese fue uno de los primeros accidente de esa cadena. Vamos a asumir que fue un accidente, pero son una serie de accidentes que no nos han favorecido. No nos han favorecido, ciertamente. Cuando se agolpan todos esos sucesos, eso tiene... Y ahí se dilataron mucho también en investigar. Después que ella después que desaparecieron, pasaron muchos días antes que la policía hiciera el esfuerzo de buscarlo. Entonces, la prensa de Estados Unidos se hace eco de todo. Entonces después que salió en la prensa los encontraron. Tenemos la suerte de que tengo entendido, por lo que he leído en la prensa, que en alguno de esos casos el FBI está investigando. Y la embajada americana hizo la advertencia de que se necesitaban 30 días para hacer los exámenes toxicológicos, porque en algunos de esos casos se sospecha, yo he oído comentarios de que el alcohol se mezcla con opioides y es letal cuando eso sucede. ¿Con lo qué? Opioides. Opioides son las drogas. Las drogas, sí, que están causando en los Estados Unidos decenas de miles de Bueno, el problema es que tuvimos la mala suerte de que casi en 2 semanas hubo 4 casos. Ese ha sido... Si no pasaban antes y pasaron en tan poco tiempo. Lo más desafortunado, que se agolparon, es decir, y entonces viene el suceso de David Ortiz. Es una cosa muy lamentable. El otro anuncio que hizo un funcionario del gobierno, más específicamente el asesor turístico Andrés Van der Horst, es que se ha contratado una firma especializada en el manejo de crisis turísticas y que se implementarán lo que ellos llaman protocolos de reacción. Eso es lo que nosotros vamos a derivar como lección fundamental de esta crisis temporal que estamos enfrentando. Pero el sector turístico tenía algunos diferendos también con el asunto de las nuevas normativas sobre la altura de construcción de torres. ¿Eso cómo ha quedado, Juan? Eso dicen que todavía había diálogo, pero ya están en construcción. ¿Cómo se ve esa situación? Desde el sector turístico, ¿cómo lo ven? Bueno, en la prensa no ha aflorado desde hace meses ya ningún otro diferendo entre el sector privado del turismo y las autoridades. Hay que señalar que ese diferendo de el cambio de las normativas de densidad de construcción en Bávaro y Punta Cana ha sido el único que ha provocado en la historia de nuestro turismo
una disensión abierta y pública entre la parte oficial y el sector privado, lo cual quiere decir que ha sido un incidente bastante negativo. Pero de cualquier modo, yo pienso que el sector privado debe estarse preparando para lo que prescribirá la ley de ordenamiento territorial cuando se apruebe. Ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, falta que el Senado la apruebe, pero esa ley ordena una planificación del ordenamiento territorial en todo el país. Y eso se hará a nivel municipal y nivel provincial y nivel regional. Entonces, para Bávaro y Punta Cana es necesario hacer un plan, por lo menos provincial, que establezca las normativas de manera definitiva. Yo pienso que el cambio que se produjo, que no aplica a Bávaro ni a Punta Cana, es un cambio que yo lo apruebo. Es decir, el hecho de haber cambiado para Macao esa normativa, de haberla flexibilizado, con el fin de conseguir que el país captara tal vez la más grande inversión turística que se haya hecho en la historia de nuestro país, que es la del Moon Palace, que se dice que va a ser de $600 millones. No hay ningún otro proyecto que tenga esas dimensiones en nuestro país. Sí. Además de eso, por ahí se está esperando que en ese trayecto de Macao a Miches, en esa costa, se desarrolle un enorme proyecto turco de unas 11.000 habitaciones. Una empresa una empresa turca lo tiene aprobado por el Ministerio de Turismo. Las informaciones en los boletines dicen que la empresa ha ralentizado su activismo con relación a ese proyecto por miedo al problema de los sargazos. Pero yo confío en que eso no detendrá ese proyecto. Y en consecuencia... ¿Y qué hacer con los sargazos? ¿Qué pueden hacerse? Porque es una amenaza real. Ya tuviste que en Cancún está afectando, en las Bahamas también. Sí. Y aquí ha empezado a afectar. Ha empezado a afectar, pero los hoteleros han sido exitosos. Hasta ahora Han no han sido podido exitosos manejar. en contenerlo con barreras. Las barreras aquí no han trabajado en Cancún. Yo presumo que en Cancún no han trabajado por la enormidad de sargazo que llegó a las costas. Es decir, rompió con las barreras allá. Pero aquí no, aquí han sido exitosos en contener el sargazo. El sargazo es un arma de doble filo porque por un lado puede afectar la placidez de las playas porque despide un olor muy fétido, pero por el otro lado, recientemente una empresa israelí firmó un acuerdo con una PEC para producir tanto abono a partir del sargazo como biogás. Y se está convertirlo en algo económico. Se está haciendo mucha investigación sobre los posibles usos del sargazo. ¿Y cómo recogerlo? Y cómo recogerlo. En Cancún lo que han estado haciendo es usando los barcos camaroneros en época de veda. Los barcos no pueden capturar camarones, entonces capturan sargazo. capturan sargazo. Bueno, Juan Yadó, muchísimas gracias por venir. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Pero mil gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes sigan que este programa aún continúa.